Juan Brunner, tú tienes la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues me toca presentar a mi amigo Raúl Esquinca. Raúl Esquinca es un destacado miembro de BNI Mind en Guadalajara, Jalisco. Lleva 19 años con su negocio que es Operadora Marker. Y bueno, pues está casado con Claudia, su esposa, y tiene dos hijos, Daniela y Emilio. Él es ingeniero químico de profesión y también fitopatólogo. Este, Sus metas son dejar un legado familiar y algo que quizás ya sabe alguien de aquí porque ya nos dio un cursito hace unas semanas, pero le da miedo subirse a los caballos. Entonces, qué bueno que no tienes que hacer eso diario porque si no sería muy complicado. Le damos la bienvenida a Raúl. Él es efectivamente una persona creativa, adaptativa y persistente. Bienvenido, Raúl, y adelante, por favor, con tu presentación del día de hoy. Muchas gracias, Juan. Sí, sí, le tengo miedo a subirme a los caballos por un tema técnico, pero hagamos un uno a uno para que sepan por qué le tengo miedo a los caballos, porque a ustedes les va a dar miedo subirse a los caballos. Bien, voy a compartir mi pantalla, a ver si la pueden ver. Sí, listo. ¿Es pantalla completa de paradigmas? Sí. Sí, porque yo veo otra pantalla aquí, pero sí es la pantalla de paradigmas completa, ¿cierto? Correcto. Déjame nada más hacer un pequeño ajuste. ¿Siguen viendo la misma pantalla? Sí, señor. ¿O Correcto. cambió? Es la misma. La Es misma. la misma. Ok. Bueno, Misma les y quiero hablar está de... completa, Raúl. ¿Perdón? Vamos La a hacer- misma y está completa. Sí, completa. Está pantalla completa, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ok. Bueno, les quiero hablar acerca de los paradigmas hoy. Para mí el tema de los paradigmas ha sido como el rival a vencer. ¿Sí? Y déjenles cuento, es una paradoja, una historia, no sé si fue cierto o no fue cierto, o fue para efectos solamente ejemplificativos, pero después van a ver por qué la estoy diciendo, porque me sucedió algo muy similar, que tuve un conflicto, mi hija se enojó conmigo y ya les voy a decir por qué. La historia empieza donde un grupo de científicos encerró a 5 monos en una jaula de grandes dimensiones. En medio había una escalera, ¿sí? Y arriba de la escalera había un montón de plátanos colgados. Entonces lo primero que hicieron los animales fue ir por el alimento, ¿sí? Que tanto les gusta, pero en cuanto el primero empezó a subir la escalera, de repente un chorro de agua le empezó a caer al que estaba subiendo y cayó sobre él y sobre los monos que estaban abajo. Entonces, cuando otro mono intentó ir por los plátanos, le volvió a suceder exactamente lo mismo. Salió un chorro de agua, si así sucedió una cuarta, hasta una quinta vez. Y finalmente los monos entendieron que si cualquiera de ellos subía, les iba a caer el agua, ¿sí? Y los iba a tumbar de las escaleras y obviamente pues no era agradable para ellos. Para evitarlo, cuando uno de ellos se disponía a subir la escalera, los otros lo agarraban y lo golpeaban para impedírselo. ¿Sí? Pasado un tiempo, sí, ya ningún mono que se quería subirse a la escalera por la comida, ¿no? A pesar de que eso les atraía demasiado. Y a pesar de que estaba muy cerca de ellos y que tenían la facilidad de poder subir por las escaleras, iban ellos. Entonces desistieron de subir por la escalera para agarrar los plátanos. En ese punto, los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Lo primero que hizo el recién llegado fue tratar de llegar a los plátanos, siendo rápidamente atacado por los demás. Entonces, le dieron una enorme golpiza a este nuevo mono, pagando, obviamente, como decimos nosotros, la novatada. Tras algunas palizas, el nuevo integrante del grupo desistió de subir por la escalera. Un segundo mono fue sustituido e intentó hacer lo mismo. Obviamente con el mismo éxito. Los otros monos empezaron a golpearlo.
Y así sucedió hasta que hubo un momento en que en la jaula había 5 monos completamente diferentes a los primeros, ¿sí? Y de repente ninguno de ellos iba ya por el plátano. Entonces los científicos se quedaron asombrados ante el descubrimiento acerca de la presión que había del grupo, la tradición y la creencia que generó el hecho de haberles aventado ese chorro de agua. De haber sido posible preguntarles a estos 5 nuevos monos por qué le pegaban a quien intentaba subirse a la escalera, la respuesta hubiera sido, pues así es como funcionan las cosas aquí. Siempre se ha hecho de este modo. ¿Sí? Y obviamente ninguno de los monos pues volvió a subirse, ¿no? Eso me pasó, ¿sí? En la escuela de mis hijos, ¿sí? Era básicamente, esa es la fotografía que ustedes ven en pantalla, es la escuela de bachillerato en la cual yo cursé hace más de 30 años. Entonces, había algo muy peculiar en esta escuela. Era un edificio de 3 pisos. En el primer piso, los salones estaban numerados del 10 al 19, el segundo piso del 20 al 29 y el tercer piso del 30 al 39. Aquí en México el bachillerato es de 3 años, no sé si en otros países sea de forma similar. Entonces, digamos que lo lógico y lo razonable era de que los de primer ingreso, los de primer año, llegaran en el primer piso, los de segundo estaban en el segundo y los de tercer grado estaban en el tercer. Sin embargo, no era así en mi época. Los de tercer grado estaban en el primer piso y los de primer grado en el tercer piso. Entonces yo, en su momento, ya casi finalizando mi tercer año de bachillerato, ya para salir a la universidad, le pregunté a uno de los maestros que por qué, si lo razonable era que los de primero en el primero, los de segundo en el segundo, los de tercero en el tercero, ¿por qué no era así? Y la respuesta fue la Es que siguiente. tiene que bajar la aplicación. Que hay una aplicación. La respuesta fue la siguiente. Me dice, lo que sucede es que el maestro Manuel Preciado, que es nuestro maestro de matemáticas, de cálculo diferencial e integral, él es discapacitado. Es una eminencia en dar este tipo de clases y él no puede subir a los de tercer grado de bachillerato al tercer piso. Por eso es que bajamos a los de tercero de bachillerato al primer piso para que él pudiera dar la clase de cálculo diferencial e integral. Dije, digo, qué razonable, ¿no? Y obviamente me tocó conocer al maestro y era una eminencia en lo que él impartía. Pasaron cerca de 31 años, para ser exactos, y mi hija mayor estaba en segundo grado de bachillerato y entró a la misma escuela que yo. Ella estaba en ese momento en el segundo piso, cursando el segundo grado de bachillerato. Y en aquel entonces el director era un ex compañero mío de aquel entonces. Entonces le dije, oye, ¿por qué siguen teniendo en el primer piso a los de tercer grado y a los de primer grado en el tercer piso? Y contestar lo que hubiesen respondido los monos. Es que así aquí se manejan las cosas. Entonces dije, el maestro Manuel Preciado ya murió. ¿Por qué no haces el acomodo, pues como manda la lógica? Al siguiente año, sí, mi hija, que añoraba estar en el primer piso porque iba a pasar a tercer grado de bachillerato, la sorpresa fue que se regresó al tercer piso. Tenía que subir las escaleras. Hizo un reconocimiento el director en ese entonces que yo le había hecho ver esa observación, ¿sí? En la escuela, y pues hicieron el tema. A la hora de la comida, a la hora del almuerzo, mi hija llegó histérica conmigo de que por qué le había dicho si ella quería estar en tercer grado de bachillerato en el primer piso, no quería subir las tediosas escaleras de la escuela Cervantes. Entonces eso me llevó un auténtico conflicto con ella. Sí, así son los paradigmas. Sí, desde tiempos muy remotos, los hombres, mujeres, familiares y amigos hemos imaginado el futuro contemplando nuestros sueños. Fueron diversos, como pasar la Navidad, el invierno, cómo lograr un mundo mejor. Sueños que fueron y ya no sabemos
si algunos se cumplieron, otros no se cumplieron, o si fueron fantasías, o realmente esos sueños se convirtieron en realidad y cambiaron el curso de la historia. Así es como hemos estado viviendo en un constante cambio. Hoy me di a la tarea de ver 10 paradigmas que están surgiendo en este futuro, de los cuales yo veo muchas personas en BNI, muchas empresas profesionales y emprendimientos que encajan en estas 10 tendencias, que hoy te las quiero yo contar. La primera de ellas es la robótica y la inteligencia artificial. El home office es ya una tendencia en el alza, ¿sí? Tan solo en América Latina, el 37% de las tareas que hacen los humanos serán robotizadas en el 2030. Sobre todo las relacionadas con el análisis financiero, los call centers, los recursos humanos y operaciones con maquinaria industrial. Sin embargo, aquellas actividades relacionadas con la creatividad, la inteligencia social, el liderazgo, capacidad analítica, no van a tener grandes cambios. Si tú estás dentro de este tipo de rubros, yo te puedo asegurar que vas a tener un buen porvenir en este siglo XXI. La segunda tendencia que yo he buscado es la parte del teletrabajo, que le llaman, o el telemarketing. Sí, el home office ya básicamente es una tendencia a la alza, puesto que, como indica un estudio del London Business School, en el 2025 un 50% de los profesionales no acudirá a la oficina. De hecho, con los avances técnicos existentes como el Zoom, como otras plataformas de visualización, además de tener una apertura, sí, la mentalidad de las empresas van a cambiar o ya están cambiando. Y este porcentaje podría llegar a ser muy factible, pese a que muchos expertos aún consideran que el B2B es una buena medida todavía de hacer negocios. La tercera tendencia que veo es la ausencia de talento. Hoy no hay ya muchos puestos que tiene la juventud de hoy, ya no pretende estudiar, pretende hacer las cosas a corto plazo, pretenden que a través de redes sociales las cosas se van a resolver y se vuelven, digamos, especialistas, entre comillas, para eso. Sin embargo, las empresas están careciendo de personal con habilidades que requieren ciertos talentos. Entonces, hay que estar muy atentos, si esas empresas que están dentro del área de recursos humanos, de poder ofrecer talento de calidad. Desigualdad y menor crecimiento. Realmente vivimos en un mundo donde el 1% de la población mundial concentra más riqueza que el 90% restante, lo que afecta considerablemente el crecimiento de los países e índice de la reducción de la pobreza. Si tú tienes un techo, puedes comer 3 veces al día, formas parte de ese 1%. Felicidades. Este tema de compartir y poseer se me hace algo bien interesante y yo lo he visto con mis hijos. Algunos de los factores que han provocado este crecimiento han sido la crisis financiera mundial, una mayor conciencia de problemas ambientales, el auge de las redes sociales, la revalorización del concepto de humanidad, y el concepto de poseer cosas ha cambiado completamente. Hoy la gente joven no quiere adquirir su casa, quiere vivir experiencia, quiere demandar vivencias significativas asociadas al valor y al bienestar. No están pensando en comprar una casa hoy en día, la mayoría de ellas. Otro elemento muy fundamental en las tendencias que se están dando hoy en día son las fintech, o la uberización del sector financiero, así lo cataloga el autor de donde saqué esta información. ¿Conocen esta tarjeta de crédito, la Nu? Es un banco brasileño, donde hoy en día aquí en México es la tercera institución financiera que tiene mayor número de tarjetas de crédito circulando en México, solamente superado por BBVA y por Citibanamex, que es el banco más grande de México. Ellos tienen aproximadamente 3.5 millones de tarjetavientes aquí en México y va a la alza. Es realmente impresionante cómo está manejando. Por ejemplo, he escuchado a personas, hoy aquí alguien mencionó que se dedica al tema financiero, cuidar el ahorro y demás, están en el lugar y en el momento adecuado para poder desarrollar ese porvenir y beneficiar a mucha gente. Y entre más especializados estén en el manejo del dinero, créanme que tienen un futuro promisorio.
El comercio móvil. ¿Quién no ha comprado en Amazon? ¿Quién no ha comprado a través de su teléfono celular? El 3.5 de las ventas totales de los Estados Unidos son a través de plataformas digitales. La Navidad del 2015 arrastró un 8% de menor audiencia, de menor presencia de consumidores en centros comerciales. Y se calcula que para el 2025 será casi un 25% menos. En este contexto, Amazon ya superó el año pasado el valor de Walmart y ahora compite en el mercado de productos frescos, donde se presenta una ardua batalla a través de la compra de la plataforma jet.com, donde tú puedes comprar fruta y verdura a través de esta plataforma. Una negociación de Amazon de cerca de 3,000 millones de dólares. El mundo urbano. En este contexto, la clave está medida al 2030, el 61% del Producto Interno Bruto se van a desarrollar en las grandes urbes, ¿sí? En lo cual debe haber elementos de desarrollo de infraestructura, de generar bienestar social en las grandes ciudades. Si tú estás dentro de este mercado de poder generar bienestar dentro de urbes, estás en el mercado adecuado también. En la cultura. El mundo cultural, hoy en día la gente se fija en el arte de las personas. La UNESCO en el 2016 declaró que la industria cultural crece en importancia, siendo actualmente casi 30 millones de empleos en el mundo que ofrece la cultura. Antes era muy selectiva y eran muy visibles esos artistas como Picasso, Dalí. Estoy hablando de artistas de la era moderna. Y por último, si estás metido en el tema de sostenibilidad y rentabilidad, realmente hoy en día los consumidores y en especial los jóvenes han impulsado el interés de las empresas sostenibles, ya que a nivel mundial un 63% de personas menores de 40 años se sienten influyentes y poderosos por el impacto que generan sus actuaciones virtuales a través de redes sociales. Hemos conocido muchos personajes a través de redes sociales que han impactado de manera notoria en el actuar y en la vida de los jóvenes hoy en día. La resistencia al cambio. La verdad es que nuevas tendencias e innovaciones han impactado de manera significativa el futuro que se vislumbra en el pasado. Hoy personas sienten gran frustración ante tanto cambio que hay en las industrias o donde ellos se están manejando. Porque precisamente cuando se han abordado a un cambio, ¿sí? Y sucede, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Apenas he comprado yo un teléfono cuando a los 2 meses ya hay un iPhone 15 o iPhone 16 o un Samsung y demás. Y no estamos en la medida económica de alcanzar la tecnología hoy en día. Es por eso que a veces nos cansamos de tanta información y de tanta actualización que hay. Sin embargo, hay muchas otras personas que han aprendido a sobrellevar esos cambios. Pasan de un cambio a otro con gran facilidad. Y aquí a mí en lo particular me ha surgido esa pregunta, que qué es lo que les permite aceptar los cambios antes de que tú o yo, o cuál sería ese impacto para tu empresa si tuvieras la capacidad de anticipar el futuro al igual que ellos. Es por eso que en mi charla pasada hablaba mucho sobre la visión de futuro y de cómo poder planear nuestras actividades para poder estar en un futuro mejor. Cuando me ofreció Juan Carlos el poder dar alguna otra charla, me comprometí a dar esta charla para que podamos ver cómo podemos anticipar mejor esos cambios e innovaciones que se nos vienen día a día. Porque no solo los grandes cambios nos alteran nuestras estructuras, sino también los pequeños cambios que ejerce una gran influencia de personajes que están a nuestro alrededor. Y aquí es donde yo defino lo que es un paradigma. El paradigma es un conjunto de reglas y disposiciones que hace dos cosas. Establece o define límites e indica cómo comportarse dentro de los límites para poder tener éxito. Y es bien importante ese segundo. No necesitamos crear paradigmas, sino que debemos saber cómo comportarnos dentro de ellos para poder establecer límites para ser exitosos en lo que hacemos. En los últimos 20 años, los nuevos paradigmas se han convertido en el concepto cambio clave para entender los cambios. Los paradigmas se basan en patrones de comportamiento y las reglas que rigen dichos patrones.
Primero utilizamos los patrones para establecer límites en nuestras vidas, trabajos, profesiones, en nuestras empresas, y luego para determinar cómo resolver los problemas. Dentro de esos límites, por lo general, el éxito está determinado en gran medida por la capacidad que tenemos nosotros para resolver problemas dentro de esos mismos puntos de referencia, es decir, dentro del mismo paradigma. En la ciencia, en el comercio, en la política, en la educación, en nuestras vidas, cambiar un paradigma significa la manera de cómo podemos modificar las cosas. En la vida la gente establece nuevas reglas y a veces nos afectan y a veces no. Ese es el primer elemento clave en el cual debemos nosotros distinguir en el proceso del cambio mediante qué paradigmas nuevos son los que van a llegar hacia nosotros para crear nuevas maneras de resolver problemas. A veces los paradigmas nos permiten resolver problemas insolubles, que yo le llamo, o sea, realmente que son difíciles de poder asimilar, pero al final de cuentas podemos llegar a una solución. Y a menudo, como resultado de estos nuevos paradigmas, el estándar existente se vuelve obsoleto. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que queremos resolver un problema actuando de la misma manera? De hecho, hay hasta una frase de alguna manera muy común para decirlo, ¿no? De hecho, creo que lo dijo Albert Einstein. Hay que recordar lo que sucedió con el reloj de pulsera contra el digital, donde los líderes eran los suizos, ¿sí? Me acuerdo, Omega, Tissot, todas esas marcas, y cómo hoy se venden mucho menos ese tipo de relojes de alta precisión, que son de tecnología mecánica, con respecto a los teléfonos digitales hoy en día, que hoy un reloj estaba diseñado para dar la hora. Hoy el cambio de paradigma es que el reloj no me da la hora, el reloj me da información. ¿Qué información? Pues nos da desde el estado del tiempo, las pulsaciones, el ritmo cardíaco, la presión de oxígeno, de sangre, hasta nos dicen los minutos de sueño que debemos tener o que ya hemos tenido si tenemos el reloj puesto cuando dormimos alguna siesta, ¿no? Entonces, está diseñado hoy en día el reloj para darnos información y no la hora hoy en día. El paradigma en ese sentido cambia. Al observar cómo estos cambios invalidaron éxitos pasados, por ejemplo, podemos hablar del tubo de rayos catódicos que diseñó la televisión a la pantalla plana hoy en día, ¿no? Si tal vez nos preguntemos, es cómo mi empresa está destinada a fracasar si no descubrimos un nuevo paradigma. Y es lo que yo les estaba comentando. El futuro no solamente está en las manos de aquellas personas que se dedican a la innovación o la creación de productos y servicios. Por lo tanto, la respuesta para mí es un rotundo no, que te debas tener éxito si tú desarrollas un nuevo paradigma. No es necesario ser artífice de las nuevas reglas para tener éxito y solo basta entender el papel que cumple un grupo especial de personas o de empresas para lograr el desarrollo de un nuevo concepto hasta su aplicación práctica. Es aquí donde yo veo en BNI, en mi percepción, si bien no inventó el networking, sentó las bases para hacer una nueva forma de hacer negocios, amistades e inclusive familias. Vieron la información de quienes formularon los paradigmas y BNI puso a trabajar conceptos e información generada previamente. No son las personas que desarrollaron el paradigma, sino que ellos adaptaron toda esa información que generaron los paradigmas para hacer hoy una organización exitosa de networking. Y aquí es donde voy a segmentar el tema de los paradigmas. Los pioneros y los colonos. ¿Sí? En este caso, Ivan Meisner es esa persona que se le llaman pioneros. El espíritu pionero existe básicamente en todas las culturas. Tal vez el ejemplo más famoso que tenemos son aquellos pioneros que cruzaron del este al oeste la nación de los Estados Unidos, que ocurrió en el siglo XIX. Y aquí me voy a parar un momento para poder ilustrar el concepto básicamente del pionero. Los pioneros atravesaron planicies y montañas para llegar al oeste norteamericano. Llegaron de todas partes del mundo una vez que abrieron el camino. Así, detrás de ellos llegaron los colonos. ¿Sí? La diferencia entre un pionero y un colono es que siempre el colono es quien pregunta si hay algún peligro adelante. Y el pionero es el que le contesta si lo hay o no lo hay. Los pioneros combatieron peligros. Las personas con espíritu pionero siempre van al frente porque reconocen las nuevas posibilidades
antes que los demás y porque llevan siempre a la delantera. Se les considera a los pioneros como personas arriesgadas y a los colonos siempre van detrás y se les considera personajes más sensatos, sin tanto riesgo. Es probable que en el siglo XXI los colonos deban afrontar un poco más de riesgos porque hoy la información se mueve mucho más rápido. Y si tú deseas hoy en adelante no solo sobrevivir y triunfar, tendrás que estar dispuesto a manifestar ese espíritu pionero. Y ahora te voy a decir cuál es el espíritu pionero. Cuando hablo del espíritu pionero, no hablo de espacio, hablo de tiempo, no hablo de geografía, hablo de cronología. No hablo de si están en el este o en el oeste, hablo si están en el pasado y en el futuro. Debemos entender lo siguiente. Para sacarle el máximo provecho al nuevo orden de paradigmas, no hace falta que tú seas el precursor de esas ideas. Sí, pero sí debes de ser una persona que entienda muy bien el proceso de un paradigma. No me gusta involucrar a grandes compañías, que lo que hizo Coca-Cola y Pepsi-Cola, o IBM, o Hitachi, o Apple. Pero hoy en día no he encontrado una mejor explicación de lo que se hace con el tema de los paradigmas más que en McDonald's. Porque McDonald's es un claro ejemplo de cómo Ray Kroc en 1955 está ejecutando un paradigma muy exitoso hasta hoy en nuestros días. Ray Kroc no inventó McDonald's, lo hicieron los hermanos McDonald en 1948, pero Ray Kroc fue el pionero observando qué hacían los hermanos en el estado de California. Y así él vio un fin de oportunidades. No inventó las reglas, ya las habían escrito los hermanos McDonald's, pero entendió cómo utilizarlas en su beneficio. En la conducta del señor Kroc vemos claramente tres características del pionero. En la primera es, a pesar de que no existían datos concretos para probar su proyecto, Ray Kroc sabía que el concepto de McDonald's era una gran oportunidad de negocio. El segundo aspecto que tuvo Ray Kroc fue que tuvo coraje de llevar a la práctica sus convicciones. Para los pioneros se requiere de coraje y de tener esa persistencia tan especial para llegar a comprender lo que es un proyecto y una oportunidad de negocio. El tercero, Ray Kroc comprendió que eso significaba tiempo y esfuerzo y sabía que tomaría tiempo y perseverancia sobre todo hasta que llegara el momento de que su proyecto rindiera frutos. Y obviamente, pues, poco debo de decirles de que el tiempo le dio la razón. Hoy es una gran franquicia. ¿Cómo sabe el pionero de que su idea es la correcta? Usa algo muy especial que tenemos todos los seres humanos, pero que no logramos comprenderlo hasta cierto punto. Y eso es la intuición. ¿Sí? La intuición es la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. Te lo repito, vamos a masticarlo bien. La intuición es la capacidad de tomar decisiones acertadas con poca información. En cierto sentido, es el mismo concepto del que habla un escritor que leímos en un curso que se llama Thomas Kuhn, en un libro que se llama Las estructuras de las revoluciones científicas, y hablaba sobre el acto de fe. El acto de fe no significa esa creencia ciega que nos hacen ver en algunas religiones, sino significa que debemos de justificar cada una de nuestras decisiones con datos. ¿Sí? Pero nunca van a ser realmente suficientes cuando se encuentren en una encrucijada. Cuando tomamos una decisión, necesitamos actuar sobre nuestra acción de fe, o nuestra creencia, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos la intuición. Y así podemos utilizar esa intuición para dejar el viejo paradigma y poder resolver los nuevos retos que nos vienen en el futuro. La intuición solamente no basta para convertirse en un pionero. Todos conocemos gente buena con intuición que nos dicen, yo sabía
que eso hace 5 años. ¿A poco no les ocurrió eso? Que ven una persona con un extraordinario producto, con un extraordinario servicio. Ah, claro, pues eso es de pura suerte. Pero no ven realmente todo el trabajo que nos costó el poder desarrollar. Y como mi papá me decía, la suerte se encuentra entre 7 de la mañana y 9 de la mañana, porque después de ahí ya no se va a encontrar. Pero no, realmente no es la suerte. Yo en algún momento lo discutí con mi papá. Es la intuición de las personas de que con poca información podemos tomar decisiones adecuadas. El coraje es la característica que le permite a un pionero de concretar su intuición. Y si tienes coraje de hacer algo, el pionero también encontrará la manera de poder contribuir en su entorno. A la intuición y al coraje debemos agregarle un ingrediente final en el compromiso. Es una larga caminata. El tiempo que toma transformar una simple idea es lo que va a desarrollar un nuevo paradigma para resolver nuevos problemas. A Ray Kroc le tomó una década que tuviera éxito McDonald's. Eso es lo que poca gente ve. Los pioneros saben que no hay caminos fáciles porque siempre van de frente. Ellos son los que se encargan de retirar la maleza y formar el camino. Beneficios y riesgos, claro, es una realidad, pero creo que los riesgos de no mantenerse a la vanguardia aumentan cada día aún a las empresas que tienen un espíritu pionero. Están sacando gran ventaja de los demás, de aquellas que no se están moviendo, que únicamente se dejan llevar por esa marea o por esa corriente en el río para hacerlo. Las empresas pioneras son las que al final de cuentas van a llevar una ventaja competitiva para hacerlo. No es que vayan a llegar primero, sino que van a poder entender los nuevos paradigmas para poderlos adaptar a su negocio y poder tener un mejor desarrollo. Aquí básicamente te quiero mostrar de cómo hay el pionero y el colono, hay una gran diferencia. Por ejemplo, el líder mundial en el desarrollo de pantallas planas, pudiéramos decir que son los Estados Unidos hoy en día, y no. Realmente, quienes tomaron esa ventaja fueron los japoneses. La Oficina de Patentes y Marcas de Japón es la más vasta y la más numerosa en 4 patentes y cambios de paradigmas que hay en todo el mundo. Ellos inventaron prácticamente muchas cosas de lo que hoy nos gobierna, de lo que hoy usamos, de lo que hoy tenemos inclusive hasta la necesidad de poder atender. Las pantallas planas es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque a principios de los 70 quien inventó las pantallas fue una empresa que a lo mejor no tenemos en el mapa, que a lo mejor lo podemos ver en el mercado de productos domésticos como son refrigeradores, hornos de microondas, hornos, cocinas, estufas. Esta empresa se llama White Westinghouse. Sin embargo, los líderes, ellos inventaron la pantalla plana de matriz activa. Sin embargo, Sharp compró la patente de White Westinghouse y la desarrolló y le llevó 25 años poder desarrollar. Y hoy prácticamente es un auténtico commodity una pantalla plana. Hoy encontramos pantallas planas de $500 o menos de $500. Cuando yo en su momento, cuando trabajaba en Hewlett Packard, les vendí cerca de 2,500 pantallas planas para los cajeros en Citibanamex, en el banco más grande de México. Cada una costaba, únicamente la pantalla, no el CPU, ni la computadora, ni nada de eso, ni los programas, únicamente la pantalla, costaba $2,500 cada pantalla, de 14 pulgadas. Era una auténtica fortuna. Entonces, ¿pero qué fue lo que hicieron los japoneses? Aparte, agarraron, ya han estado agarrando, y en su momento, me acuerdo en los 70s, todo lo que era japonés era copiado. Era una connotación de mala calidad. En aquel entonces China ni siquiera figuraba, pues era un país completamente comunista y cerrado al mercado. Hoy en día ya está tomando ese rol China, sin embargo, China también desarrolla productos de gran calidad. ¿Qué es lo que hacía realmente Japón? Japón le agregó a las patentes que ellos desarrollaban el concepto de mejora continua, el Kaizen. Entonces, ellos
son los precursores de la idea norteamericana de la calidad total. Durante el siglo XX, las grandes compañías han tenido la tendencia de esperar a que las pequeñas compañías sean las precursoras y después compran esas ideas. Realmente, a mí en lo particular me parece una usurpación, pero las grandes compañías hoy entienden ese concepto donde, siendo pequeñas, pueden desarrollar y guardar sus patentes y hacer cambios de paradigmas con sus productos y servicios. Y hoy realmente es muy difícil que realmente llegue una compañía y pueda moverse a un lado. Hoy en día hay muchos abogados, de hecho en BNI hay muchas personas que se dedican al tema de propiedad intelectual y están protegiendo las marcas de esos pequeños empresarios o emprendedores o profesionales que están hoy en día actuando. Yo digo que el siglo XXI es para los pioneros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ciertas características para estar emprendiendo. La primera de ellas es tener una mente abierta. La segunda, observa lo que la gente inteligente realmente hace. Hay que romper esquemas. Hay que entablar amistad con esas personas. Rompe tus propias reglas, ya sean éxitos o fracasos. Hábitos de lectura. Hay que leer y leer cosas que realmente nos puedan interesar. Amplía tus intereses, sobre todo en temas que no dominas. Descubre nuevas ideas. Adapta tus necesidades. ¿No se les hace conocido todo esto? ¿Qué es lo que practicamos en BNI? ¿Qué es lo que ha hecho que este foro de la UDEP nos permita hacer esas cosas? ¿Ustedes creen que BNI es un buen lugar para habitar? Desde mi punto de vista, sí lo es. No importa cuán buena sea tu intuición, nunca tendrás la certeza total. El fracaso es una posibilidad, pero no puedes dejar que la idea del fracaso detenga tu espíritu pionero. A largo plazo, las ganancias superarán con creces las pérdidas. Como no existe una manera de predecir de dónde vendrá tu nuevo paradigma, la idea es muy simple. Escucha, escucha y escucha a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, a tus proveedores, familia, a la misma familia, a la competencia, a tus compañeros de BNI. Escucha bien su uno a uno, escucha bien su referencia, escucha bien su presentación magistral. Escucha a cualquier persona que tenga algo que decir. El papel de los pioneros no es descubrir leyes, sino ponerlas en funcionamiento. La intuición y el coraje es un largo camino en donde siempre debemos afrontar riesgos. No debemos retroceder y comprender que más allá de los límites hay un mundo de oportunidades, desconocidas probablemente, pero por eso es el futuro tan especial que para mí es el mejor lugar para vivir. Muchas gracias. Excelente, excelente Raúl, muchas gracias. Muchas gracias por toda tu presentación. Muchas gracias.